Bien, iniciamos la clase. Yo le había, de hecho, pues no iniciarla, solamente ir repasando un poquito lo que ustedes ya saben o lo que pudieron aprender conforme al video que yo les compartí en la asignación de Edmodo, que acerca de lo que en sí el sistema de gobierno en Nicaragua, ¿verdad? Vamos a centrar mucho esta clase en lo que es, sí, este tema, perdón, en lo que es en Nicaragua. No vamos a hablarlo de manera general porque considero pues que es necesario que nosotros conozcamos la dimensión en la que vivimos y pues bien, algo que nosotros, ustedes más que todos, que son los más grandes de la secundaria, ya pues casi docentes algunos o casi universitario otros, entonces es necesario que pues vayan conociendo un poco la realidad política de lo que nuestro país vive. Dentro de la asignación se habían compartido, obviamente, un video. Yo pretendo no compartirles contenido tan largo porque obviamente ni yo lo miraría, pero la idea es que podamos resumir y tratar de aprender. Dentro de lo que el video compartía, pues se hablaba un poco de lo que era eh, el sistema político en Nicaragua, ¿verdad? Hablábamos que esta tiene una división de poderes y esa división está formado por cuatro poderes. Partiendo de los cuatro poderes, de los cuatro pilares, nosotros podemos hablar de democracia. Nosotros a partir de algún tiempo hemos escuchado la expresión referente al presidente de Nicaragua de llamarle dictador. Y a mí se me hacía muy curioso porque cuando o sea, yo buscaba la definición de dictador, me salía un término contrario al que algunas personas le han asignado aquí. Y yo tuve la oportunidad de preguntarle a unos cuantos conocidos que por qué creían que al presidente se le llamaba dictador. Y evidentemente, pues las respuestas eran similares. Me decían, pues, porque ha matado gente, porque ha reprimido al pueblo, etcétera, etcétera. Y, y esto es un tema ajeno a lo que en sí una dictadura. Esto ya serían otros términos, pues, hablando, si nosotros hablamos de alguien que mata gente, hablamos de un asesino. Si mata demasiada gente, hablamos de un genocida. Pero en sí, un dictador aquel jefe de Estado, aquel presidente que rige todas las leyes, pero que ninguna ley lo rige a él. Eso es un dictador. Entonces, cuando hablamos de una dictadura, tenemos que saber de qué hablamos. No solamente es que voy a decirle dictador porque sí, y ya, no. Tengo que saber de qué es lo que estoy hablando y por qué es que le llamo así. Si yo considero que es por esto. Si considero que no lo es por esto. ¿Y cómo hablamos de esto, de la democracia, que es un término que ustedes ya conocen, pero que en otro momento también lo vamos a ver con más profundidad? ¿Cómo hablamos de a partir de dónde hablamos de la democracia? A partir de los pilares que sostienen técnicamente al país entero. ¿Cuáles son estos pilares? Los cuatro poderes del Estado que ustedes lograron mirar en el video. Teníamos el primero, el poder legislativo. El poder legislativo, ¿quién lo ejerce? La Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. Esto está en la Constitución Política, en el artículo, si no me equivoco, 132. Entonces, se supone que la Asamblea Nacional ejerce su poder por mandato del pueblo. Cuando hablamos del mandato del pueblo, es decir, en latín, ustedes cuando miren filosofía, tal vez logran estudiar algo de filosofía política, se conoce algo que se llama Vox Populi, que es latín, que significa la voz del pueblo. La voz del pueblo es atender a las necesidades del pueblo, es escuchar al pueblo en sí y poder regir leyes por mandato del pueblo. ¿Cuáles son las funciones de la asamblea según la constitución política del país? Son las siguientes. La primera, aprobar leyes. Las deroga, las interpreta en caso de que hubiese alguna duda, o también puede decretar amnistía e indulto.
una de las primeras funciones de la Asamblea Nacional que rige el poder legislativo es la cuestión de las leyes. Aprobarlas, derogarlas, crear decretos, poner en caso de duda las leyes, poder cuestionar las leyes para saber si es lo correcto o no es, o no es lo más correcto posible. Otra función del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional es que apruebe el presupuesto de la República. La Asamblea Nacional es la que se encarga de aprobar el presupuesto de la República. ¿Y qué es todo el presupuesto de la República? Es todo lo que se recaudó a través de los impuestos durante un año y la Asamblea Nacional se encarga en su distribución. Por eso se le llama aprobar el presupuesto, porque esta se lo aprueba a algunos sectores, tales como los sectores de salud, sector educativo, sector cultural, deportivo, etcétera. Entonces, todo lo que se recaudó en un año a través de los impuestos es que va destinado a los diferentes sectores, por lo cual la Asamblea Nacional aprueba cierto porcentaje de este presupuesto a un determinado sector. Otra función del Poder Legislativo es que elige miembros del Poder Judicial y Electoral. Se supone que la Asamblea Nacional elige a los miembros de estos dos cuerpos, del sistema jurídico y del sistema electoral. Otra función es que aprueba contratos y convenios internacionales, es decir, que la Asamblea Nacional se encarga de poder crear un vínculo de relaciones internacionales, obviamente con otros países, todo en vista del progreso del país, del progreso de Nicaragua, ¿verdad? Otra función es que controla las acciones de los altos funcionarios. Es decir, que la Asamblea Nacional debe de encargarse de controlar las acciones de altos funcionarios, no solamente de los altos cargos del gobierno del país, tales como el presidente o vicepresidente, también de los magistrados políticos, de los alcaldes, de los intendentes, de los secretarios políticos, etcétera. Se supone que la Asamblea Nacional debe de controlar estas acciones de los altos funcionarios. Y cuando hablamos de controlar acciones también tiene un poco que ver con lo económico, ya que a los altos funcionarios se les da una parte del presupuesto nacional para que estos hagan obras sociales. De hecho, yo he conocido varios casos en los que algunos diputados o jefes de sectores se les da un porcentaje, una cantidad grande de dinero para que ellos hagan alguna actividad eh, en un barrio pobre, qué sé yo, digamos en un barrio pobre hacen alguna obra social de regalar comida, ropa, juguetes, qué sé yo, y eso está destinado para eso. Pero se supone que la Asamblea Nacional debe de garantizar de que todos los altos funcionarios cumplan con eso, ¿verdad? Que ningún alto funcionario se quede con el dinero que se le dio destinados para las obras sociales. Otra función de este poder es que quita inmunidad o desafora la inmunidad a los altos funcionarios. Es decir, si un alto funcionario tiene algún juicio, sea nacional o internacional, la Asamblea Nacional puede o no quitarle una sentencia, puede cambiársela todo y siempre y cuando esté dentro de la soberanía del país. Entonces, estas son algunas de las funciones de lo que es la Asamblea Nacional. Insisto, esto no es una opinión mía, esto está en el artículo 132 de la Constitución Política de Nicaragua. Quienes tienen la Constitución pueden verificarlo y así saber si lo que estoy diciendo es o no es mentira. El segundo poder del que el video mencionaba era un poder ejecutivo. Y cuando hablamos de ejecutivo, pues hablamos de un aspecto un poco, no complejo, pero sí un poco amplio. Este ya aparece obviamente más adelante. Cuando yo le hablaba del artículo 132, es que de ahí parte todo este desarrollo. El Poder Ejecutivo se encuentra en el artículo 144 y
establece que el poder lo ejerce este poder lo ejerce el presidente de la República, quien a su misma vez es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las fuerzas de defensa y seguridad de la nación. ¿Esto es general en cualquier otro país? No, insisto, esto es en Nicaragua. Lo que sucede, esto que estoy explicando es lo que sucede aquí en Nicaragua, ¿verdad? Las leyes que están y pertenecen a nuestro país. El presidente, la vicepresidenta, en este caso, los ministros, son entes autónomos que constituyen el poder ejecutivo. Se supone que no debería, sí debe de haber un vínculo entre ellos, pero debería de haber una objetividad de por medio, ¿verdad? Este poder lleva a cabo las actividades políticas como la defensa, la seguridad del país y actividades administrativas como la implementación del dinero recaudado de los impuestos. Es decir, que este poder acompaña al poder que está, el poder legislativo, eh, de acompañar el proceso de desarrollo de lo que era el presupuesto nacional. Decíamos que el Poder Legislativo aprobaba el presupuesto, es decir, que él destinaba tal porcentaje a tal sector, pero el poder ejecutivo es el que se encarga de acompañar que estas obras pues se lleven a cabo, pues que se cumplan. Comprende muchos ministerios, también el Poder Ejecutivo. Entre estos están el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, hay Ministerio de Finanzas. Todos estos ministerios los coordina el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, más que funciones, bueno, su función sería acompañar los ministerios para el desarrollo de ellos. Por lo tanto, estos ministerios serían como los sectores a los cuales el poder legislativo aprobaría los presupuestos. Y estos ministerios son a los que el Poder Ejecutivo debe de acompañar y debe de verificar, validar que el dinero que se le haya aprobado sea cumplido con su debida objetividad. También tenemos el tercer poder, que es el poder judicial. El órgano superior del poder judicial es la Corte Suprema de Justicia. El poder judicial, como su nombre lo llama, es el que está es el que tiene temas propuestos para para el presidente de la República en torno a lo que es la justicia. Hay una gran diferencia por el poder legislativo y el poder judicial, que el poder legislativo le compete, perdón, al presidente de la República. En cambio, el poder judicial le compete a un presidente, pero no el mismo de la República, sino que hay un propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y es nombrado, eso sí, es nombrado por el presidente de la República. ¿Puede ser elegido? Sí, puede ser elegido entre la Asamblea Nacional, pero digamos así que la última palabra la tendría el presidente, ¿verdad? Saber si se aprueba o no se aprueba la elección que hizo la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia para regir el Poder Judicial? Organizar y dirigir la administración propiamente de la justicia. Es decir, que todo lo que tiene que ver conforme a la justicia en el país deriva de la administración que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. También conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presentan contra resoluciones de los tribunales de justicia de la República. Es decir, que está pendiente de los tribunales de justicia conforme a la sentencia, a los juicios que ésta haya llevado, darles validez o llevarla a un debate y cambiar alguna sentencia, ¿verdad? Supongamos que a un hombre se le sentenció a 15 años por matar a su mujer.
ok, se lleva a sentencia, pero el poder judicial puede debatir y decir, no, esto fue un asesinato, se le puede dar más tiempo. Otros pueden decir, no, hay que darle menos tiempo y esto se lleva a un debate por el cual el Poder Judicial llega a, a tratar de auxiliar a los tribunales de justicia para verificar, validar las sentencias y juicios que esto estén llevando a cabo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia es la única institución que puede regir los tribunales de justicia. Es decir, que si un tribunal de justicia no está emitiendo juicio objetivo, la Corte Suprema de Justicia tendría todo el derecho de intervenir ese juicio o de hacer un llamado pues al tribunal y que por favor que por favor tenga un juicio más objetivo, porque lo ideal siempre es la objetividad de la justicia. También la Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados de los tribunales y también, sí, a los magistrados de tribunales y a los jueces también. En los tribunales de justicia, sus cabeceras son los jueces y los magistrados. Estos son los que llevan el proceso de sentencia, de juicio, de evidencia de un determinado caso. Y quienes nombran a estos magistrados y a estos jueces, pues la misma Corte Suprema de Justicia. Por eso es poco común que se escuche un caso en que la Corte Suprema de Justicia se tuvo que involucrar en un aspecto sí, en un juicio de algún tribunal, porque como se supone y por ende debería de haber confianza que la Corte Suprema de Justicia elige a sus magistrados y a sus jueces, entonces, insisto, se supone que debe de escoger a gente que es capaz, gente que, entre comillas, va a ser muy objetiva y va a tratar de ser lo más justa posible, cierro comillas. Bien, otro, otro poder, perdón, otra función del poder judicial es que garantiza el funcionamiento de todos los juzgados del país. No puede haber un juzgado que no tenga la garantía del funcionamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos los juzgados de este país deben de estar en papeles legales en la Corte Suprema de Justicia. Bien, y el último poder del que hablaba el video, el poder electoral. Un poder que pues que técnicamente eh, es más corto, pero es más corto en cuanto a su ejercicio, pero no deja de ser menos importante. El poder electoral le corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones. Este poder está integrado por 7 magistrados y, y algunos organismos, ¿verdad? Entre ellos está el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales, las juntas receptoras de votos, etcétera. ¿Cuáles son las funciones de este poder electoral? Que regula los procesos electorales de las autoridades principales de este país, tales como los presidentes y vicepresidentes de la República, los representantes de la Asamblea Nacional, los diputados ante un parlamento centroamericano o un parlamento internacional. También nombra o vigila el proceso de elección de los miembros de un consejo del Consejo Regional de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y también de los consejos municipales, es decir, los alcaldes, los vicealcaldes, etcétera. Nombra a los miembros de los demás comités electorales, elabora también un calendario electoral, un consejo municipal en cada municipio. Esto le corresponde al poder electoral. Nombrar miembros para los comités electorales, elaborar, perdón, un calendario electoral, es decir, que cada cierto tiempo para tal mes, para tal fecha, se van a elegir los presidentes, los vicepresidentes o también los alcaldes de los municipios, etcétera.
También establece consejos municipal en cada municipio, es decir, esto de la alcaldía, aquí en Managua, los distritos, en los departamentos, más que todo los consejos municipales, pero aquí en Managua se le conoce más por la cuestión de los distritos. Dicta también medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía. Es decir, que que el Poder Electoral debe de garantizar que el proceso electoral tenga, tenga condiciones plenas de que perdón, de que lo que se está llevando a cabo hay una garantía de por medio de objetividad, ¿verdad? Que lo que se está haciendo es la elección libre del pueblo sobre las autoridades. También demanda condiciones de seguridad para los partidos políticos y para sus participantes en las elecciones. Es decir, que el poder electoral debe de exigirle a los partidos políticos que quienes vayan a representarlos sean personas coherentes de vida y coherentes de hecho, ¿verdad? Como decía un canto allá por los años 2000, obras y no palabras, que los funcionarios pues que van a representarlo sean capaces. También efectúa el escrutinio definitivo de los sufragios emitido en las elecciones y hace declaraciones definitivas de los resultados. Es decir, que esto es el proceso que se lleva normalmente en las elecciones, ¿verdad? El conteo de votos, saber, bueno, llegar a una concretación de todo lo que se hizo a nivel del país, si fue por una elección presidencial o si fueron elecciones pues, de alcaldes por municipio y así sucesivamente. Entonces, en concreto, ahora que conocemos los cuatro poderes del Estado, es cuando nosotros podemos partir de nuestras ideas para saber si en nuestro país existe o no la democracia. Insisto, a veces nosotros llevamos los términos mucho a las cuestiones de la ideología y todos nosotros somos libres de tener una ideología de una u otra manera. Pero cuando hablamos de democracia, tenemos que partir de los cuatro poderes. Los insisto, como dije al inicio, los cuatro poderes son los que sostienen técnicamente todo el país en materia de desarrollo, ¿verdad? Desarrollo político, desarrollo social, desarrollo de derecho económico. Y si yo voy a hablar de democracia, tengo que saber que si estos cuatro poderes cumplen con sus funciones de una manera objetiva. Pues si no lo cumplen, obviamente, si hay algún vicio dentro de ellos, entonces, obviamente, por ahí puede venir la línea de la corrupción. Y ya sabemos que tanto en Nicaragua como en el mundo entero, la cuestión de la política, la materia de política y de derechos, está muy, muy, muy inundada de corrupción. Para el siguiente día de clase, que con ustedes me tocaría el viernes, voy a pedirle a 5 personas que yo les voy a escribir en privado o me comunico con ellos por su presidente, que preparen al menos, eh, no exposición, pero que planteen una idea y defiendan su idea de la realidad de lo que es Nicaragua, ¿verdad? Si yo considero que en Nicaragua se cumplen o no la función de estos cuatro poderes, si creo que aquí hay democracia, si creo que no hay democracia, por qué no, y eso. Yo voy a escoger a unas 4 o 5 personas que pues lo más que van a hablar son 5 minutos para así que también compartamos ideas, ¿verdad? Para que tengan tiempo también de buscar alguna información y que cuando compartan su idea pues lo hagan de una manera breve, precisa y concisa.